Hoy celebramos el nacimiento de Raúl Wallenberg, uno de los héroes más significativos y robustos que activaron durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos salvadores, mucha gente anónima que arriesgó su vida para salvarla de sus semejantes. Pero Raúl Wallenberg, por la cantidad de personas que pudo rescatar, está a la cabeza de todos ellos, y por eso es un emblema que nos produce tanta emoción y que se emplea a través de la Fundación Wallenberg para realizar lo que yo he llamado la pedagogía positiva. Es decir, que en lugar de dedicarnos a criticar el mal, en lugar de dedicarnos a criticar a aquellos que perturban la armonía humana y que destrozan a la sociedad de los hombres, la Fundación Wallenberg dedica sus esfuerzos a valorar, rescatar, descubrir, jerarquizar a todos aquellos que hicieron una obra de bien, fundamentalmente para salvar vidas y para oponerse de una manera eficiente a la maquinaria del crimen. Raúl Wallenberg pertenecía a una destacada familia sueca y como consecuencia de ello pudo desplegar su vocación, que estaba orientada hacia la ciencia y la arquitectura. Por eso hizo un posgrado brillante en la Universidad de Michigan y recorrió muchos países del mundo. Entre los países que recorrió siendo joven estaba la Palestina gobernada por los británicos y trabajó durante un año en Haifa. Y allí fue testigo él del esfuerzo que hacían los pioneros judíos para construir un país sobre pantanos y desiertos. Quedó muy impresionado durante el año 1936, que fue el que vivió en Haifa. Luego regresó a Suecia y entonces comenzó a ser impulsado hacia diversos tipos de tareas vinculadas con los negocios de su familia o con la diplomacia. En el año 1944, Hungría, que todavía estaba gobernada por el fascista Horthy, que era aliado de Hitler, pero que no tenía una política racista, una política antisemita, decidió despegarse del Tercer Reich, porque se daba cuenta que las cosas iban muy mal para el Tercer Reich. Y ese gesto determinó que Hitler inmediatamente invadiera Hungría. Y al invadir Hungría, entonces la comunidad judía que estaba viviendo allí, aparentemente, a salvo de las cámaras de gases, de los campos de exterminio, comenzó a ser perseguida en forma sistemática. Y fue allí entonces que Suecia, que era un país neutral, quiso ayudar a los perseguidos, pero no lo pudo hacer en una forma eficiente, masiva, y propuso a sucesivos embajadores que eran rechazados por el régimen nazi. Hasta que lo propuso Raúl Wallenberg, que como era un diplomático joven y que daba la sensación de que no tenía experiencia, fue aceptado por los nazis. Y los nazis no sabían quién era Raúl Wallenberg, quien de inmediato se puso a trabajar de una manera creativa, osada, temeraria, para salvar decenas de miles de judíos. Casi 100.000 judíos fueron salvados por él. Y Wallenberg era un hombre joven, valiente, y que conocía muy bien de qué manera se manejaban los nazis, porque había pasado una temporada larga en Alemania. Sabemos muy bien de su fin trágico, cómo al término de la guerra, en lugar de ser reconocido, en lugar de ser homenajeado, fue capturado por las tropas soviéticas porque estaban asombradas por el poder que tuvo para salvar tantos judíos. ¿Cómo lo pudo hacer?
Entonces creían de que era evidentemente alguien conectado con los nazis. Es la mentalidad de los perseguidores, de los asesinos, que no pueden entender que haya bondad, que haya genuina e intensa bondad en algunos corazones y que se arriesgan y que usan toda su inteligencia para hacerla eficaz. Y entonces creían de que no, que posiblemente él estaba vinculado con los nazis. Y ahí entonces Wallenberg desaparece. Y como dice aquí esta placa, es un héroe sin tumba. Pero para nosotros es un gran emblema. Y con ese emblema entonces la Fundación Wallenberg lleva adelante la pedagogía positiva, tratando de descubrir, de homenajear, de rendir tributo a todas aquellas almas nobles que se jugaron su vida por salvarla de sus semejantes. Gracias. Lo que es una ciudad, si no es básicamente un hecho cultural. La ciudad es un producto, en definitiva, de la voluntad de los hombres. ¿Qué sería la ciudad de Buenos Aires si no fuera una ciudad de valores? Probablemente su paisaje no difiera de muchos del mundo, los porteños nos gustará más, pero lo que en definitiva nos diferencia son nuestros valores, los valores que defendemos, los valores que compartimos, los valores que profundizamos. A mí me gusta siempre pensar en una ciudad de Buenos Aires donde la cultura y la diversidad nos permite actos como este. Hoy estamos homenajeando a Raúl Wallenberg. Hace muy poco tiempo, señor embajador, recuerdo que abríamos la réplica de la casa de Ana Frank, allá en Núñez, y son las distintas formas que tenemos los porteños de mostrar que, por un lado, el sufrimiento universal no nos es ajeno, pero como decía recién muy bien Marcos Aguinis, tampoco la pedagogía positiva, pensar que en la voluntad de cambio, en la voluntad de un solo hombre, de no dejar que sucedan atrocidades, está también una enseñanza. La ciudad de Buenos Aires está poblada de eso, uno va recorriendo los distintos lugares y puebla en el fondo un entramado de monumentos que no es más que un entramado de valores. Y nosotros estamos orgullosos de estar, de representar esa cultura abierta, cosmopolita, pero solidaria y humanista al mismo tiempo. Decía el señor embajador la reflexión de que en el cambio de un solo justo está el cambio de la humanidad. Yo pienso siempre que no hay pensamiento más pesimista que el determinismo. Sentir que la historia nos conduce y que la historia está absolutamente prefijada, como si eso redujera la acción de cada uno de los hombres a nada, y como que hubiera un destino, en este caso el destino del pueblo judío en Budapest, después nadie podía hacer nada. Y yo creo que cuestionar ese determinismo, en el fondo, es rescatar la profunda humanidad que existe en cada uno de nosotros. Decir que cada uno de nosotros puede cambiar la historia, que cada uno de nosotros debe cambiar la historia, y que en cada uno de nosotros existe la posibilidad de, entendiendo las atrocidades, cómo llegar a detenerlas y en el fondo a cambiar ese orden. Por eso para nosotros hoy este homenaje al nacimiento de Raúl Wallenberg tiene que ver con los valores más importantes que intentamos defender, que son la cultura para la convivencia, la cultura para la generación de ciudadanía. La cultura no puede ser neutra. La cultura tiene efectivamente un hecho exclusivamente estético, pero la cultura sirve además para hacernos sentir que no somos pequeños monos evolucionados que vivimos juntos, sino que somos ciudadanos que aspiramos a vivir en una nación, y como Raúl Wallenberg, diplomático, que podría haber dejado pasar su vida mirando y contemplando lo que sucedía, se dedicó a arriesgarla y en el fondo después a ser sacrificado para salvar a miles de seres humanos. Muchísimas gracias a todos ustedes.